levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi hermano amado, mi hermana, como siempre es un motivo de gran alegría saludarte en el nombre de Jesucristo y en el nombre del ministerio El Amanecer de la Esperanza y sus iglesias. Eres bienvenido, bienvenida, y oramos al Señor por tus necesidades, por tu realidad. Dios es bueno, es fiel y guarda su verdad para siempre. En ese nombre poderoso de Jesucristo te bendecimos y en la bondad de Dios deseamos lo mejor para ti. Reiteramos, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y ahora juntos todos vamos a estudiar la poderosa palabra del Señor. Amados, la lectura bíblica se encuentra en Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 1, los versículos 16 y 17. Leemos y luego continuamos. Dice así: y hará que muchos, está hablando de Juan el Bautista, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él, o sea, Juan el Bautista delante de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y enfatizamos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Que el Señor nos bendiga, como hace siempre, por medio de la palabra. Yo creo que no es una casualidad que en los últimos meses de este año, el año de la gracia, de la plenitud de la gracia, el Señor nos hable de un tema tan pertinente, tan necesario como disponer el corazón para Él. Hemos dicho que cada vez que Dios va a hacer una obra y va a intervenir o va a manifestar su presencia y su gloria entre los humanos, es necesario que al Señor se le prepare el camino. ¿Por qué? Porque Dios es santo y todo lo que hay en la tierra no lo es. Y el Señor no puede habitar donde hay inmundicia. Apártese de iniquidad todo aquel que invocar el nombre del Señor. Y yo veo muchas implicaciones cuando el Señor, a través del profeta Isaías, en el capítulo 40, expone ese poderoso mensaje de restauración, que donde él habla de las voces consoladoras, y habla allí de voces que se escuchan, y entre las voces hay una voz que dice que lo alto debe bajarse y lo que está apocado debe subirse y lo torcido enderezarse. Y yo añado que lo sucio se limpie para que se manifieste la gloria del Señor y toda carne juntamente la pueda ver, porque la boca del Señor así lo ha hablado. Estoy repasando, he dicho que la metáfora que usa el profeta en esta ocasión, lo que él ilustra es el paso de un rey cuando se traslada de un lugar a otro lugar y se está recibiendo a ese rey. Como sucede hoy
en acontecimientos con una persona importante o un evento deportivo se va a hacer que pues se construyen carreteras, estadios y otras cosas para ese evento o para recibir a esa persona, dependiendo de la importancia que tenga esa persona. Siempre se ha hecho eso. Y entonces, en aquellos días, pues, la infraestructura no es como ahora, que hay muchas carreteras, todo lo contrario. Pocas carreteras, había vías de transportación, había en aquellos días. Entonces, los caminos eran escabrosos, eran difíciles, y para que pasara un rey, muchas veces para cortar el camino, para no hacerlo largo, entonces era necesario hacer un camino al rey para que pasara. Entonces, a eso se refiere el profeta, que si Dios el rey va a pasar por el camino de los hombres, todo lo que está montañoso, interpretando sería todo lo que está muy altivo, muy levantado, debe allanarse para hacer un camino para que pase el Señor. Igualmente, si hay un valle que está muy profundo, entonces ese valle debe levantarse para que llegue al nivel del camino que se ha determinado por donde debe pasar el rey. Entonces es la idea. Y si está torcido el camino o hay mucha maleza, de hecho, al final de esos versos habla de la hierba y dice que la hierba es la gloria del hombre, y dice que el sol, el calor abrasador del sur vendrá, el viento abrasador, y va a quemar, diría así, la hierba, la maleza, porque la maleza también es un impedimento para que se pueda allanar el camino al Señor. Y dice que menciona que la parte más difícil es justamente eso, es la gloria del hombre, que dice ahí que es como la flor del campo. Y por eso ese texto famoso ahí es el que sigue: sécase la hierba, que esa es la gloria del hombre. Sécase la hierba y cae la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Así lo dice, está en el mismo contexto y está diciendo que el fuego abrasador de Dios, el calor, va a quemar la gloria del hombre. Siempre la gloria del hombre ha sido el estorbo, ha sido el impedimento para que pase la gloria de Dios, la dureza del corazón del hombre, esa mente reprobada, esa mente hostil, rebelde, obstinada que hay en el corazón del ser humano. Eso es lo que impide que pase la gloria del Señor. Juan el Bautista fue elegido por Dios para preparar el camino al Señor en su primera venida. Y yo entiendo que nosotros, la iglesia, también preparamos el camino al Señor, pero para la segunda venida de Cristo. No solamente en el caso de Juan, que preparó el camino al Señor, sino siempre que Dios va a hacer algo, prepara los corazones. Pusimos el ejemplo de Daniel cuando se cumplieron los 70 años. Él estaba en Babilonia y Dios despertó su espíritu, y viendo las profecías de Jeremías se dio cuenta que se habían cumplido los 70 años. Humilló su corazón y su rostro delante del Señor, confesó los pecados de su pueblo, de los príncipes, de los profetas, y habló en plural. Dice: nosotros hemos pecado contra ti. Y ahí se desató la gran bendición. Dios tocó y despertó el espíritu de Zorobabel, de Josué, el sumo sacerdote, y después de Esdras, de Nehemías, para que regresara el pueblo. Dios despertó el espíritu, Dios preparó el camino. Es una manera de Dios. En otras palabras, Dios, cuando se va a manifestar, no dice: ahí va mi gloria, recíbanla. No funciona así. No funciona así. Si Dios va a pasar, hay que preparar el camino. ¿Recuerdan ustedes cuando se manifestó Dios la primera vez a Israel en el Éxodo, en el desierto? Le dijo a Moisés: yo voy a descender al monte, trata de que ningún animal
cruce y puso un lindero y mandó a que todo el mundo se apartara de las inmundicias y que se limpiaran por 3 días. Dice 2 días y al tercer día yo me manifestaré. Y todo aquel que cruce el lindero donde que yo he puesto para manifestar mi gloria, de ahí en adelante va a morir esa persona. Y no era porque Dios quería matar a nadie. Es que hay que entender, amados, que todo lo que tiene relación con Dios debe ser santo. ¿Debe ser qué? Ese es el versículo de Hebreos. Sin santidad nadie verá al Señor, que es muy mal interpretado, porque muchos interpretan que usted no va a ir al cielo si usted no es santo, y eso es una gran verdad. Lo que no es verdad es que usted va a ir al cielo por su propia santidad. Usted irá al cielo por la santidad de Cristo, no la suya, porque con la suya nunca llegaría al cielo. Con la de Cristo sí usted va a llegar al cielo. Amén. Entonces, ahí no está diciendo que Dios, tú tienes que ser santo para ir al cielo. No es lo que está diciendo ahí. Es cierto, cuando usted es salvo, usted es santo, pero la santidad es un fruto de su salvación. Y nosotros fuimos llamados a ser santos, pero la santidad no es una condición para ir al cielo, porque ya Dios se la puso a Cristo y Cristo pasó el examen de la santidad. Amén. ¿Te entiende eso? ¿Puede ver la diferencia? No lo estoy confundiendo. Usted tiene que ser santo porque usted fue llamado a santidad. El que nos llamó es santo. Nosotros somos santos y Él nos ha santificado. Él nos dio un hombre nuevo que es santo para que andemos en santidad. Lo que no se puede interpretar es que en ese texto quiere decir que con su santidad usted llegará al cielo, porque nunca por sus obras usted va a llegar. Es por las obras de Cristo. Amén. Usted es santo porque el Espíritu Santo lo está santificando por completo, cuerpo, alma y espíritu. Está sometiendo al hombre nuevo para que el nuevo florezca, brille y se manifieste. Amén. Siempre enfatizo esas cosas porque quiero que ustedes como pueblo tengan una claridad doctrinal. Porque en la vida, tristemente en la iglesia, hay mucha confusión religiosa, mucha confusión doctrinal, y se oyen muchas voces, y usted que está navegando en el internet se puede ahogar con una de esas falsas doctrinas. Y por eso siempre estoy enfatizando, y cuando enfatizo una cosa, si estoy hablando de justificación, que significa que Dios te declara inocente en Cristo Jesús, siempre te voy a decir, yo estoy hablando de justificación. No estoy excluyendo la santificación, porque la santificación sigue a la justificación. Cristo nos justificó y el Espíritu Santo viene a santificarnos. Eso sigue después, pero hay que aclarar que la justificación es un regalo de Dios en Cristo. Usted no es justificado por sus obras, sino por las obras de Cristo, a través de la fe. Y la fe es un don de Dios que usted recibe cuando nace de nuevo, porque el hombre nuevo le cree a Dios. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que al fin del año Dios nos esté hablando de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Nos hemos detenido a hablar de lo que significa la disposición del corazón. La última vez hablamos de Uzías, que persistió. Usamos esa palabra persistió, que también se puede traducir, se dispuso su corazón para servir al Señor. Y estamos usando muchas ilustraciones bíblicas para que usted reciba la palabra. Yo siento una carga muy grande, hermanos, como pastor y como predicador. Y quiero confesarles que muchas veces me deprimo. Y esa depresión me quita el sueño. Y paso muchas horas a veces sin dormir en la presencia de Dios. Y lo que más me quita el sueño a mí es la dureza del corazón del pueblo de Dios. No solamente de ustedes. Lo que pasa en la ciudad, lo que pasa en las naciones, lo que pasa en la iglesia de Cristo en el mundo. A mí me lastima el corazón, porque soy profeta de Dios. Y me da mucha pena ver cómo se juega con la palabra,
Como la palabra es, como dice el profeta dice que para Israel la palabra de Dios era como el cántico agradable de un trovador, o sea, de un cantante, una linda canción. Y como los griegos que se deleitaban en escuchar algo nuevo, nosotros al Amanecer de la Esperanza tenemos ese peligro, lo que le pasó a Israel, que escuchó tanto de Dios que ya no le hizo, la palabra de Dios ya no hacía efecto en su vida. Eso es muy triste, hermanos. Se cansaron de Dios. Se cansaron de Dios. Es como el niño rico. El niño rico rechaza el alimento. Usted le puede poner el mejor manjar y dice, no quiero eso, y se niega a comérselo, porque tiene abundancia. Cocíname otra cosa. Y si es demasiado rico, llama a la persona encargada, al chef de la casa, no quiero eso, prepárame tal cosa. Tiene los recursos para hacer eso. Y eso es muy común. Un indigente o un homeless, un vagabundo que anda en las calles, que no tiene alimento, jamás va a menospreciar un bistec o un filet mignon. ¿Por qué? Porque tiene escasez, no lo tiene. Y el día que lo encuentra, wow. Pues en Puerto Rico nos quedamos en un hotel, mi esposa y yo, y habían unos perros callejeros allí en el hotel, y nos llamó la atención ver esos perros allí. Y yo dije, bueno, estos perros son puertorriqueños, son ciudadanos, es que Trump no lo puede deportar, pero andan por ahí buscando alimento. Entonces estábamos el domingo predicando en la iglesia y sobró comida, y entonces nos llevamos a la comida. Y cuando estábamos llegando al hotel que estacionamos, mi esposa vio una perra que vio que estaba amamantando, y dijo, oye, ¿por qué no damos esa comida a la perra? Y ella misma había profetizado cuando el hermano anunció una comida colectiva allí, y dijo, y si sobra usted se lo puede llevar a sus animalitos. Pues eso es profecía. Y le hicimos seña a la perra al lado del auto ahí, y le pusimos tremenda comida. Había cerdo, había pollo y un arroz muy bueno. Los pasteles nos los llevamos al hotel. Eso no se lo dimos, porque eso no se ve todos los días. Y la perra se quedó estudiándonos a ver si era una trampa. Y cuando vio que nos fuimos, salió hacia allá. Uy, qué banquete se dio esa perra. Después vimos que debajo de ciertas cosas tenía los perritos, muchos perritos que había parido. Y yo digo, qué fiesta con esa perra. Mató su perra hambre en ese momento. Qué hermoso es no tener comida y encontrar comida, hermanos. Ya les he dicho que hay dos tipos de hambre. La hambruna, así se llama, hambruna, cuando no llueve y hay escasez de alimento en ciertos países, que a veces mueren hasta millones de personas han muerto, cientos de miles en hambruna, porque no hay alimento. Pero que uno muera por falta de alimento, eso se entiende. Pero que uno muera habiendo alimento, porque uno perdió el apetito, eso sí es cruel. Wow, eso sí es cruel. Yo creo que fue Rockefeller padre que sufría de úlcera y no se podía comer una pizza. El hombre lleno de dinero y no se podía comer una pizza porque está muy mal de su estómago. Qué terrible es tener el dinero, tener todo y por alguna razón no poder comer. Usted está entendiendo eso. Usted se sienta cada domingo, cada jueves, recibe la palabra y buena palabra recibe. Aquí usted no tiene entretenimiento, tiene comida sólida. Amén. Amén. Entonces,
Saque provecho al alimento, hermanos. Aliméntese, nútrase, que la palabra tenga un efecto sobre su vida. Viva de cada palabra que sale de la boca del Señor. A mí me llama mucho la atención lo que Jesús dijo a sus contemporáneos. Los fariseos tenían mucha confianza en Moisés. Y Jesús dijo: Moisés es vuestra esperanza. Pero dice: yo no me levantaré en el juicio contra ustedes, sino Moisés se levantará contra ustedes y condenará a esta generación. Yo no me levantaré, sino que mi palabra los van a juzgar en el día del juicio a ustedes. Eso no se lee en la Biblia, ¿verdad que nunca han escuchado eso? La primera vez que lo escuchan la mayoría. Porque eso no se predica, lo que se predica son las promesas, las cosas bonitas de la Biblia. Jesús como pastor es la cosa más hermosa, pero Jesús como profeta salga corriendo. Porque no hubo profeta más duro que Jesús. Generación de víbora, generación infiel, ¿hasta cuándo? Así trataba a los discípulos. Y a los fariseos ni se diga, sepulcros blanqueados, fuertes. Porque Jesús se llenaba también de indignación al ver el menosprecio hacia la palabra de Dios. ¿Recuerdan el mensaje del Día de Acción de Gracias? Cuando la gracia se convierte en desgracia. ¿Saben ustedes cuando la gracia se convierte en desgracia? Con la ingratitud. La ingratitud es cuando alguien convierte la gracia en desgracia. Y la ingratitud es cerrar los oídos cuando Dios habla. Es hacer caso omiso a la palabra. Es no comprometerse con la palabra. Y se le duele, diga: ¡ay! ¿No le dolió? A mí sí me dolió. A veces paso la noche entera llorando en la presencia de Dios. Me duele, me duele. Y no puedo evitar deprimirme. Y ustedes no saben cómo me contengo. Porque el pastor Fernández como pastor es como Jesús, un encanto. Mucha misericordia. Pero ustedes no saben cómo me freno como profeta. Es ahí frenando, así, frenándome, porque me indigna. A mí me indigna cuando una persona es expuesta a la misma palabra todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, y se le repite y no lo entiende. Yo, pero ¿cómo es? Yo digo, ¿es idiota o qué? Perdona que le diga la palabra, no estoy ofendiendo, no, pero está que mal, estoy hablando espiritualmente, que mal. Pero ¿cómo recibes la misma palabra todo el tiempo y no la entiende, no la oye? O está rebelde, o está obstinado, o está embrutecido. Porque eso lo ha recibido un montón de veces, reiteradamente, enfáticamente. ¿Y qué pasa? ¿Para qué le escuchó? ¿Para qué se expuso? ¿Qué me dice eso? A mí me dice que el corazón no se dispuso. A mí me dice que lo alto, quedó montañoso, y con lo apocado quedó allá abajo, y que lo torcido quedó torcido, y lo sucio quedó sucio, y por eso no hubo gloria. Y a veces Dios necesita sacudirnos, hermanos. Y al final del año quiere hacer eso, sacudirnos. Yo prefiero que Dios me sacuda a que me eche a un lado. Y cuando digo a un lado, yo no estoy hablando de salvación. Porque Dios en Cristo a un nacido de nuevo no lo echa a un lado. Yo estoy hablando de echarte a un lado en un momento dado, porque Dios está indispuesto contigo. Y dice: si tú no amas mi palabra, entonces te la voy a negar. Si tú no amas mi exhortación, entonces te voy a privar de ella. Porque yo soy Dios y yo no hablo por hablar. Yo hablo con propósito. Yo hablo con propósito. Yo no hago llover por hacer llover. Yo hago llover para que la tierra produzca y haya alimento. Todo lo de Dios tiene propósito. Y si Dios hace llover sobre tu vida y te ha enriquecido, entonces tú tienes que saber administrar lo que Dios te ha dado. Tú no sabes cuántas veces te vas a sentar ahí a escuchar palabra de Dios. Y perdóname, hermano, yo no te estoy hablando a ti, sino a ti. ¿Saben por qué digo esto? Porque
a veces uno está hablando colectivamente y no le está hablando a nadie. Y hay personas que lo toman personal, lo están diciendo por mí. Y entonces se entristecen. Y yo digo, sí, por ti es que se lo estoy diciendo. No te sientas mal. Porque Dios te ama. Y al hijo que ama, a este disciplina, a este exhorta. Amén. Si hay algo que caracteriza el amor de Dios, es que es un amor persistente. El amor que no se cansa, el amor que no se fatiga, el amor que no se da por vencido. Yo le llamo el amor obstinado. Así como se revela una persona y se pone dura de corazón, así pasa cuando Dios te ama, te sigue, te sigue, te sigue. Y la palabra te sigue hasta que te alcanza. Y te ablanda el corazón, y te derrite el corazón, y crea pruebas y dificultades. Amén. Y dice, como tú no quisiste ir en 4 ruedas, y llegarás en muletas, pero llegará. Lo importante es llegar. Porque yo te tenía con un tremendo auto, llevándote por el camino de la gloria para llegar al cielo en Cristo Jesús. Pero tú no quisiste montarte en el auto, quisiste andar por tus caminos. Dice Dios, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer como hizo había un pastor. Estoy hablando de un pastor de ovejas animales, ¿no? Natural. Y él tenía una ovejita que siempre se extraviaba. Siempre, cuando él conducía el rebaño hacia una dirección, esto es cierto, esto lo escribió un pastor. Escribió un libro que se llama, y yo lo tengo, muy lindo libro, se llama el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y él dice cosas muy lindas, porque como fue pastor de ovejas, lo aplica el Salmo. Y dice que había una ovejita que cuando él conducía el rebaño, ella siempre estaba para acá, para acá. Y quería irse donde otro pastor y donde otro rebaño allá, y él conduciendo. Y siempre, venga para acá, venga para acá. Y siempre, para poder traerla, siempre tenía que echársela al hombro. Pero seguía la bendita ovejita. Dice, hay que hacer algo, porque no me sigue. Y un día tomó y le quebró una pierna. Y ahí comenzó a necesitar el pastor. Y dice que la ovejita andaba detrás del pastor así. Es mejor andar quebrados, pero detrás del pastor. Una tremenda idea del pastor, quebrar la piernita para que no se vaya fuera del aprisco o del redil. ¿Qué tú quieres? Yo prefiero, o Jesús dijo que si tus ojos son ocasión de que sácatelos. Es mejor entrar ciego al cielo. Pero yo prefiero entrar cojeando, pero entrar. Jacob pasó la vida entera cojeando, porque Dios lo lastimó ahí. Pero vio la gloria de Dios, pagó el precio. Desde ahí en adelante le llamaban el cojo Israel. Vi la gloria de Dios y mi alma fue librada. Vi a Jehová y mi alma fue librada. Así quedó Jacob toda la vida cojo. ¿Qué usted quiere? Oh, pastor, usted se me ha vuelto religioso hoy. Gloria a Dios, soy bien religioso hoy. Te estoy hablando del amor de Dios que va a triunfar en tu vida tarde o temprano. Amén. Y te voy a profetizar que vas a pagar un precio muy grande por tus descuidos. Dios no te va a abandonar. Dios no te va a dejar. Dios no te va a castigar. Dios lo que va a hacer es que va a ser ocasión para bendecirte, ya sea rompiéndote la piernita. Pero te tiene que bendecir. Te tiene que bendecir. Wow. Así le dije yo al hijo mío, al mayor, cuando se apartó del Señor y se declaró supuestamente ateo. Ahora está diciendo que no es ateo, que gnóstico, qué sé yo, que otra cosa. El asunto es que yo le dije, hijo, tomate el camino largo. Tú eres elegido de Dios y Dios te va a salvar como quiera. Pero yo no sé si te va a salvar en muletas, pero te va a salvar. Y se enojó conmigo. Ese es Dios. Ese es Dios. Te va a salvar porque te va a salvar. Y sucede que últimamente se cayó y se quebró las piernas.
y anda enyesado, estuvo hospitalizado, lo operaron y todo. Y celebramos el cumpleaños de Isaac el 6 de diciembre y nos reunió la familia y después mi esposa me dijo algo bien interesante. El escalón de la entrada de mi casa es un poquito más alto porque lo hizo Lucho y lo puso un poquito más alto. Y mi hijo, como no podía levantar la pierna, daba muleta, no pudo, entonces puso la muleta y entró de rodillas a la casa y se paró del otro lado. Para mí no pasó nada, pero mi esposa me dijo: ¿viste cómo entró nuestro hijo? Entró humillado a la casa. Entró humillado a la casa. Wow, yo dije: wow, mi esposa se ha vuelto profeta. Ella representa a la iglesia. Wow. Y digo: ojalá que este sea el tiempo donde Dios está representando. Y yo se lo profeticé: vas a llegar en muleta, pero vas a llegar. Amén. ¿Es Dios malo? No, es bueno. Diga: Dios es bueno. Si el último recurso de Dios por mi obstinación es quebrarme la pierna, yo lo recibo, pero me gustaría entrar corriendo al cielo. ¿Sabe qué significa eso? Que si yo me dispongo para Dios, Dios no tiene que usar ningún recurso de esos. Me estoy comunicando. Quiero aplicar la palabra. A veces me detengo en la palabra. No, mira, tengo un montón de palabras acá, pero yo digo: ¿qué hacemos con tanta palabra si al final de cuentas no tiene efecto sobre nosotros? ¿Y cómo yo sé que no tiene efecto sobre nosotros? Bueno, porque cuando hay agua, no vamos a la iglesia. Cuando hay un poquito de nieve, nos excusamos. Adoramos solamente cuando tengo mi turno. Si no me toca el turno, no adoro. Es normal eso. Yo digo: pero no entiendo esto. No entiendo esto. Y eso es lo que a mí me entristece, me pone mal como manager de Dios. ¿Cómo es esto? Todos los días escuchamos una exhortación y vamos como el cangrejo hacia atrás. No ustedes, porque ustedes están acá. Y los que no están acá me están escuchando. Los bendigo a los hermanos. Pero el mensaje es para ustedes y es para mí y es para todos. Y es algo hermoso que Dios nos esté hablando, hermanos. ¿O no? Nos ama. Nos ama. Amén. Si usted vive de cada palabra que sale de la boca del Señor, usted va a decir: Dios nos ha predicado por meses que hay que disponer el corazón con muchas ilustraciones. Yo voy a disponer el corazón. Y la vez pasada era persistir, perseverar. Si es un compromiso con Dios, si me dispuse, me voy a disponer. Miren, les voy a contar una experiencia personal, porque yo me desnudo delante de ustedes, no tengo ninguna vergüenza. ¿Sabe por qué me desnudo delante de ustedes? Porque le servimos al mismo Dios, y el mismo trato que te da a ti me lo da a mí. Pues miren lo que pasó. Dios profetizó, no sé si ustedes recuerdan, que quería vigilias personales, vigilias familiares, vigilias ministeriales de los ministerios y vigilias de toda la congregación. ¿No lo dijo? Muy bien. Mi esposa lo tomó en serio y nos fuimos a descansar a Charlotte, y mi esposa hizo 3 vigilias, y yo, cansada, yo voy a descansar, porque mi vida consiste en hacer vigilias, no programadas, pero sí. Así que, y me puse esos 13 y yo me sentía mal, porque como es personal, hacía mal. Bueno, y mi esposa está seria con esto, con las vigilias, porque ella toma en serio toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces le tengo que decir: cálmate, mi amor, cálmate, ya, suave, porque es seria, tiene un compromiso con Dios. Cuando le toque el altar, madre mía, tengo que decirle: ya, mi amor, ya. Ay, no es fácil. Me gusta eso, ¿no? Pero
Pues mire lo que me hizo Dios a mí. Mire, que me lo hace a mí también. Ok. Mi esposa tenía 3 vigilias. Yo, Señor, sacar el tiempo no era difícil para hacer una vigilia personal. Muy bien. ¿Qué pasó? Estábamos en Puerto Rico. Creo que antes de salir me pasó. Antes de salir me pasó una y allí en Puerto Rico me pasó otra. Y sucede que cuando yo salía, voy a Puerto Rico, para Puerto Rico, el vuelo era a las 8 y yo puse el reloj a las 4 y 1 minuto. Era a las 4, pero salió 1 minuto, no sé dónde metió el velito, 1 minuto. El asunto es que yo me desperté antes de que el reloj sonara, me fui a prepararme y me olvidé de la alarma, así que se quedó grabada la alarma. Y entonces llegamos a Puerto Rico, estoy allá y llamé a las 4 y 1 minuto, que yo tenía mi sueño hermoso. Bendito reloj. Yo no puse alarma cuando voy a las 4 y 1. Y entonces trato de dormir y no puedo. Y Dios me ha dicho, cada vez que tú no puedes dormir es que yo te quiero orando. Me lo dijo hace muchos años, me lo dijo. Y yo entiendo a Dios. Pero esta vez yo quería dormir, porque yo venía de un vuelo que madrugué y llegar allá y otra vez, ay Señor, y yo orando. Y yo oraba, pero decía, Señor, lo que yo quiero es que tú me des sueño. Déjame dormir, por favor, necesito dormir. Y esa era mi oración. Y seguía, wow. Y como me han pasado 2 horas, 2 horas y media, me dice, como tú no sacaste tiempo para hacer vigilia, yo te estoy programando una vigilia. Te tengo orando ahí. Y para que yo vea que era él, me dijo, no veas el reloj y yo te voy a decir cuándo tú lo vas a ver. Así que y tú vas a ver que te estoy hablando. Entonces yo así, y ella me dice, ahora lo puedes ver. Y cuando yo lo veo, las 7 y 1 minuto. ¿Y cuándo sonó? A las 4 y 1 minuto. Una vigilia son 3 horas, bíblicamente hablando. Así que 4 y 1 minuto y a las 7, me dijo, ahora puede verlo. Cuando voy, 7 y 1 minuto. ¿Tiene dudas que soy yo? Digo, ay Señor, te impusiste, venciste Nazareno. Es Dios. Me lo hizo aquí antes de irme también. Me mostró que era Él. Y las 2 veces me hizo reír. Lo que hice fue reírme. En vez de enojarme me reí. Contigo no hay quien pueda. Tú siempre vences, Señor. ¿Ustedes creen que yo me voy a enojar? Fueron 2 noches que no dormí bien. Estaba cansado el día anterior. Pero ver a mi Dios queriendo tener comunión conmigo cuando yo en realidad no estoy sacando tiempo para Él. ¿Cómo me voy a enojar con un amor así? Por favor. A usted no le apela que ni aplaudió ni nada, pero a mí sí me apela. Y el Señor dio 2 goles conmigo. Como yo no saqué el tiempo, Él me obligó a hacer vigilia. Entonces aprendí. Y entonces mi esposa y yo hicimos una en Puerto Rico, ahí en el hotel. Vamos a hacer una, hicimos una. Y si por mi esposa todos lo hacemos vigilia. Cálmate, mi amor, también hay que hacer otras cosas aquí. Pero hicimos una. Y hicimos semi-vigilia, porque nos quedábamos cantando, alabando, a ver que es 1 hora y media, pero así de 3 horas, una programada. Vamos a tener este tiempo con Dios. Ya lo hice personal y ella lo hizo, ya lo hicimos juntos. Bueno, hay que hacerlo ministerialmente hablando y pronto el año va a comenzar con vigilia. Prepárense, porque desde ahora en adelante hasta que Cristo venga vamos a vigilar. Estoy en serio. Vamos a disponer el corazón. Vamos a disponer el corazón. Dios no está jugando. Está en serio con el pueblo que Él llamó. Entonces, yo quiero que abramos la Biblia en 2 de Crónicas 29. No voy a comenzar el mensaje, ya lo comencé hace rato. 2 de Crónicas, capítulo 29. ¿Están conmigo? Muy bien, muy bien.
Solo Dios despierta el corazón. Yo no lo voy a hacer, Dios lo hace. Muy bien. Segunda de Crónicas 29. Vamos a hablar hoy de la actitud de Ezequías. Capítulo 29, vamos a darle del 1 al 11 y después seguimos. ¿Pueden ponerme del 1 al 11 ahí? Vamos a añadir una palabra más que expresa lo que es disponerse. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Diga, comenzó bien. Comenzó bien. Comenzó bien. Dispóngase por lo menos a decir amén, ¿no? Ok. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario, ¿qué cosa? Este hombre heredó de su padre el peor tiempo, porque el papá de él es un bandido de película muda mexicana. Y digo, ¿se acuerdan de la película muda mexicana? Cuando el cine era mudo, que usted no oía nada. Y pam, 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 pam. Y ahí yo me quedo, siempre decía, película muda mexicana. O sea, ese era un bandido, el papá de este hombre. Pero él, que no se sabe qué fue lo que pasó con este muchacho, desde el primer día que entró al reinado, entró bien, disponiéndose para Dios. Y miren ustedes, ¿de dónde sacó este muchacho? Porque era un muchacho, tenía 25 años. ¿De dónde sacó tanta inteligencia para saber el orden como se le prepara el camino al Señor? Primeramente llamó a los sacerdotes. Porque toda obra de disposición de Dios comienza con el sacerdocio. Eso sucede en la vida personal. Lo primero que Dios restaura cuando quiere hacer algo en tu vida, tu corazón. Después del corazón, restaura tu relación con Él en el sacerdocio. Y este hombre comenzó reuniendo a los sacerdotes, no a todo el pueblo, a los sacerdotes. Y le hizo un llamado: oídme, levitas, santificaos ahora. Santificaos, preparemos el camino al Señor. Santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Diga, la santificación personal, la santificación de la casa de Dios, preparar el camino personal en tu vida, en tu ministerio y en la casa de Jehová. ¿Y qué dice? Y sacar del santuario, de tu corazón y de la iglesia, en este caso, las inmundicias. Ahí viene: sin santidad nadie verá al Señor. No se puede hacer nada de Dios si no se limpia. Dios, donde hay inmundicia no está Dios. Eso es preparar el camino al Señor. Eso es disponer el corazón. Miren lo que sigue diciendo. Dice: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová. ¿Y qué cosa hicieron? ¿Qué cosa hicieron? Le dieron la espalda. El papá de él, que era Acaz, con Z, Acaz o Acaz. Léanlo en el capítulo anterior. Después, es un hombre que hizo mucho daño a Israel, se rebeló contra Dios. Sin embargo, este hombre es un milagro de Dios. Aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. ¿Qué está haciendo él ahí? No se me vayan suavecito. ¿Qué hizo él? Miren el orden. Es un llamado al sacerdocio.
que puede ser el sacerdocio personal. Es un llamado también para limpiar cada sacerdote de su casa y limpiar la casa de Dios, o sea, el ministerio, la parte ministerial, la parte personal, la parte ministerial. Los levitas cuidaban de la casa del Señor. Muy bien, y servían. Y lo tercero que hace es confesar los pecados de los padres, o sea, de los ancestros. No puede haber disposición de corazón si no hay arrepentimiento. Juan el Bautista comenzó arrepentidos y convertidos, porque eso es preparar el camino al Señor, eso es disponerse, apartarse del mal, sacar las inmundicias de nuestras vidas. Sigamos. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Está diciendo lo que sucedió previamente. He aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Eso había acontecido de verdad. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Yo he determinado. Vamos a ver ese versículo más tarde. Vamos a leer hasta el 11 y regresamos ahí. Dice: hijos míos, no os engañéis ahora. Le está hablando a los sacerdotes, a los ministros, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. En el año de sacerdocio esto queda muy bien, y al final del año mucho mejor. Dios, el primer llamado se lo hace a los ministros, que son los pastores, los que conducen, los que dirigen el culto de Dios, para que limpien sus vidas, limpien sus casas, dispongan sus corazones para Dios. Ahora leamos el 10. Ahora, dijo él, ahora pues, yo he determinado hacer pacto. Hay versiones que dicen alianza, que es lo mismo. He determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. La vez pasada hablamos de Usías, que persistió en buscar a Jehová. Hablamos de Josafat, que se remontó a buscar a Jehová. Ahora estamos hablando de Ezequías, que determinó buscar a Jehová. Y esta palabra determinar, esa es la palabra decidir. ¿Qué cosa? Decidirse. Yo he determinado, yo he decidido hacer alianza con Jehová, hacer un pacto con Dios. Ahí no está hablando del pacto que Dios hizo con Israel. Él dice: en mi vida personal, como rey, en mi reinado, en mi ministración como rey, gobernante y autoridad en Israel, como el que dirige el reino y como el que dirige también, en cierto sentido, el culto, porque los reyes, cuando andaban bien, dirigían también a los sacerdotes, como hizo David, que hizo los turnos, hizo todas las cosas, porque el pueblo seguía al rey. Cuando el rey se volvía un sacerdote, porque el rey, aunque no tuviera un efod, era un sacerdote, porque estaba en autoridad y dirigía el culto a Dios. Y él dice: yo he determinado hacer una alianza con Jehová. Déjame decirte algo que me llamó mucho la atención. Este verbo hebreo, determinar, es el verbo leva o levat, terminado en B, levat.
Y miren ustedes, hermano, es exactamente la palabra hebrea corazón. ¿Recuerdan ustedes cuando les hablé de la voluntad, que duré tiempo hablando de esta palabra del corazón? Yo dije, wow, pero ¿qué tiene que ver la palabra determinar? De hecho, es la única vez. La única vez, porque busqué donde quiera que estaba la palabra determinar, es la única vez que se traduce determinar esta palabra. De hecho, se usa 2 veces más en el capítulo y lo vamos a leer, pero esta es la única vez que esta palabra se traduce determinar. Significa corazón. Y dice, como el órgano más íntimo del alma. Levad es la parte más íntima del ser. Por eso se traduce corazón, se traduce ánimo, alma, se traduce deseo, se traduce espíritu, se traduce pecho, tomarlo en el pecho. Se traduce también propósito, se traduce voluntad. Y ahí cuando yo hablé de la voluntad, recuerden ustedes, dedicar la voluntad a Dios, me detuve en esta palabra porque significa voluntad. Wow. Y yo dije, ¿cómo es esto? Yo voy a traducir ese texto tomando los sinónimos de esa palabra. Ya sabemos que significa corazón. Yo voy a decir, ahora pues, yo he dado mi corazón, me he decidido de corazón a hacer un pacto de alianza con mi Dios. Y esa palabra tiene la connotación de lo más, por eso se traduce corazón, porque habla de lo más íntimo del ser o del alma. Y a mí me ministró muchísimo, porque usted busca en un diccionario la palabra determinar y significa decidirse. Y usted, ¿cuántas veces usted se decide? ¿O acaso no se detuvo Dios a hablarnos de cuántas veces nos decidimos, escuchamos y no pasa nada en nuestras vidas? Hasta para buscar a Dios, leer la Biblia nos pesa, o orar al Señor, venir a los cultos es un gravoso. Decidimos el domingo sí, el jueves no, tal sí, este día no. Y le seguimos a Dios con conveniencia. Eso no es determinación. Así no se sirve a Dios. La Biblia dice, cuando Dios habla de servirle a Él, dice, amarás al Señor tu Dios, óigalo bien, con todo tu corazón. Y la palabra ahí, levad, o levad, con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que ames a Jehová con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. A Dios no se le sirve a medias. A Dios, Dios es radical en cuanto a eso. Y Jesús lo fue. Jesús dijo, el que no dejare padre, madre, mujer, hijo, trabajo por seguirme a mí, no es digno de mí. ¿No lo dijo Jesús? Igual, el que no dejare padre, madre, mujer, hijo y todo por seguirme a mí no es digno de mí. El que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno del reino de Dios. El que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y si usted ama otra cosa más que a mí, usted no es digno de mí. Dios, cuando se trata del compromiso, es radical. Que yo dije, radical. A los profetas no tienen por radicales. Yo no me ofendo si me dicen radical. Yo soy radical, porque Dios es radical. Dios no es, mira, si tú puedes, si no llueve,
si tú lo sientes, si tienes tiempo, si te parece. ¿Así habla la Biblia de Dios? No. A Dios se le sirve con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza, o no le sirvamos, porque eso lo dice Él. Radical. El evangelio es radical. El mensaje de la cruz es radical. No radical religiosamente. Hay una diferencia entre radical del evangelio y radical de la religión. La religión cuela el mosquito y se traga el camello, y es hipócrita. No. No está hablando aquí de darle énfasis a las formas, negando la eficacia misma de las cosas. Estoy hablando de eficacia, estoy hablando de esencia, estoy hablando de Dios. Estoy hablando, y la Biblia también, de cómo se le sirve a Dios. ¿O creen ustedes que Acaz y los padres, los que vivieron antes de Ezequías, que él los menciona que pecaron, no hacían cultos también? ¿O creen ustedes que esa gente no hacían cultos? ¿Saben ustedes que el pecado de Israel en tiempo de Elías, cuando hizo descender fuego del cielo, el pecado de Israel no era que no adoraba a Dios? Israel adoraba a Jehová. El problema era que adoraba a Jehová y a Baal. Y Dios dijo: al Señor tu Dios solo adorarás, a Él solo adorarás, a Él solo adorarás. No hagas otro Dios que no sea yo, no adores otro Dios que no sea yo, a mí o a nadie, pero yo solo. Yo no comparto mi gloria con nadie. Y cuando lo dice justamente hablando de dioses. Yo no comparto mi gloria con otros dioses. Pero Dios nos trata como Él mismo. Dios nos pide que le tratemos como Él mismo trata. Él le dijo a Israel: tú eras el más insignificante de todos los pueblos, pero yo te redimí, te saqué de Egipto para que tú seas mi especial tesoro. Especial significa mi exclusivo tesoro. En otras palabras, Israel, tú no serás de nadie, solo mío. Óigalo bien, yo soy el Dios de las naciones y yo voy a renunciar a todas las naciones y no seré más el Dios de las naciones. En cuanto a relación, no seré más el Dios de las naciones, seré llamado el Dios de Israel, solo el Dios de Israel, porque me caso con Israel. En otras palabras, Dios, siendo el Dios de las naciones, echó a un lado a las naciones para tener una relación única. Y dice, cuando hizo el pacto, dijo: y yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. ¿Usted entiende eso? Dios decidió amarte. Dios decidió elegirte. Dios decidió redimirte. Dios te hizo hijo desde la eternidad. Él lo determinó con el corazón. Porque de tal manera te amó Dios a ti, que dio a su Hijo. Amén. Entonces, determinar aquí significa: yo me decido con todo mi corazón. Y también se traduce la palabra voluntad. Yo me voy a dedicar a Dios y le voy a dar la voluntad a mi Dios. Hermano, el que se dispone da el corazón y da la voluntad. El que se decide por Dios da el corazón y da la voluntad. Y decide con el corazón. Y decide con la voluntad. Y decide también con el alma, con lo más íntimo. Y la palabra se traduce ánimo. Y también se decide con todo el ánimo. Y también se traduce pecho y lo toma a pecho, porque había que tomarlo en el pecho, en el corazón. Pero esta palabra también se traduce espíritu. A Dios hay que servirle con todo. Aquí usa las palabras que usa Moisés. Dice aquí con todo el corazón, se traduce corazón. Dice con todo el alma y se traduce alma. Y dice con el espíritu y se traduce espíritu. Y dice con voluntad
porque la voluntad lo rige todo y también se traduce voluntad. Y se traduce propósito. En otras palabras, yo decido servir a Dios con propósito. Amén. Parece que solamente yo estoy convencido hoy. O es que usted está meditando profundamente y no tiene tiempo para decir amén. Yo no quiero que tú me digas amén como aplaudiendo lo que yo hago. Yo lo que quiero saber es si la palabra está haciendo efecto en tu corazón. Porque esta palabra es demasiado importante, confrontativa. Y Dios te quiere llevar a ese nivel. Y yo te la voy a dar como la estoy recibiendo. Amén. Dios te quiere sacudir. Porque tiene meses hablándote de disponer el corazón. La vez pasada te dijo que Uzías persistió en buscar a Jehová. Y ahora estaba hablando de Ezequías, que determinó con el corazón, con la voluntad, con el alma, con el espíritu, con el ánimo y con todo su ser servir a Jehová su Dios. Y si Dios te trajo este mensaje a ti y a mí, es porque quiere que tú hagas lo mismo que Ezequías. No. Determinar. ¿Qué cosa? Determinar. Wow. Pero como yo me detuve en la exhortación primaria sin desviarme del tema, porque Dios comenzó como se termina un sermón, que es con exhortación, y va a seguir con una exhortación y posiblemente termine con exhortación, porque Dios quiere lograr algo en ti y en mí. Porque Dios no te trajo aquí a perder tu tiempo. La Biblia dice que hay que redimir el tiempo porque los días son malos. Escúchame. Todo el capítulo 29 habla de lo que sucedió con los sacerdotes, la manera como los sacerdotes respondieron al llamado y ellos también se decidieron, los sacerdotes. Hermanos, solamente un hombre decidido puede estimular a los demás a que se decidan. Nadie que no esté convencido puede convencer a los demás. Alguien dijo que nadie que esté resbalando puede sostener a alguien sobre la roca. Y todo el capítulo, no tengo el tiempo, todo el capítulo 29 habla de lo que sucedió. Hizo los turnos en el altar, los levitas se dispusieron quemar incienso, hacer todas las cosas, los sacrificios. Y tremendo lo que sucedió, porque el rey se dispuso. Le hizo un llamado: oídme, hijos, ustedes fueron llamados a servir a Jehová, le dijo a los levitas. Hermanos, él tenía 25 años. Le está hablando a los levitas como hijos. Hijos míos. Pónganme el 11 ahí. Mira ahí. Hijos míos, no os engañéis. No os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que seáis delante de él, le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Y yo les voy a hablar a ustedes lo mismo. Hijitos míos, con ternura. Hijitos míos del amanecer de la esperanza, hijitos míos del Bronx, hijitos míos de las naciones. El Dios del cielo se ha placido en daros el reino. Dios los ha elegido a ustedes para que sean sacerdotes y le quemen incienso y enciendan las lámparas. Hijitos míos. ¿Ustedes creen que estaba hablando ahí Ezequías? Ezequías tenía 25 años. Era Dios hablando, diciéndole hijos míos a los sacerdotes, hablándote a ti con ternura.
Miren cómo termina el capítulo 29, versículo 36. Así terminó la disposición de los sacerdotes. Dice: y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiera preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, se alegró el rey. ¿Saben por qué se alegró el rey? Porque, hermanos, si ustedes leen los capítulos anteriores de Acaz, Israel estaba terrible. Las 12 tribus de Israel habían ido a la cautividad. Los asirios estaban amenazando con destruir a Judá. La situación estaba complicadísima en ese momento, mis hermanos. Y este hombre hace un llamado, los sacerdotes responden, el pueblo también responde. Los sacerdotes, yo tengo un capítulo entero en el libro, no estaban listos ni estaban purificados para celebrar la Pascua el 14 del mes primero, pero Moisés dijo que si no estaba preparado podían hacerlo en el mes segundo, y lo hicieron. ¿Y qué hizo Dios? No estaban listos, él oró al Señor y Dios oyó la oración. Porque, hermanos, Dios se dispone para aquellos que se le disponen. Nadie está comprometido más con su palabra que el mismo Dios. Nadie está comprometido más con su propósito que el mismo Dios. Tú eres parte del propósito. Tú eres el propósito. Por eso Dios te está hablando así. Por eso Dios te quiere sacudir. Porque Dios quiere avivar el propósito en tu vida. Dios no te quiere entretenido, aturdido, ahogado con los afanes de este mundo y los engaños de las riquezas. Dios te quiere sacudido, con compromiso. Dios te dice a ti: yo voy a saber, óigame, como si Él no lo supiera, yo voy a saber si tú has determinado hacer alianza conmigo. Ahora le voy a hablar a los líderes. Si yo te veo a las 6 de la mañana los sábados, no cuando te toque el turno de cantar, sino porque tienes un compromiso conmigo. Cuando haya una vigilia, yo te quiero ver a ti ahí primero. Que tú no dejes a un lado el jueves que fue santificado para mí, y yo te veo el jueves ahí haciendo tu culto a Dios. Y no le digas a Dios que tú estás ocupado, porque tú estás ofendiendo a los hermanos que vamos los jueves. Tú no estás diciendo que los que vamos los jueves somos un montón de vagos que no tenemos nada que hacer y por eso vamos. ¿O no es verdad? Si usted dice que usted no puede porque tiene muchas cosas que hacer, usted está diciendo que lo que vamos sí, no tenemos nada que hacer. Nos está ofendiendo. Nos está ofendiendo. Los hermanos que vienen al jubileo, que 3 horas y 4 horas, como los hermanos que vienen de Virginia, 5 horas para acá y media, 5 horas para allá, 10 horas para venir a un jubileo, y tienen que pagar un hotel para poder hacerlo. Son unos vagos, no tienen nada que hacer. Están libres. No, ellos trabajan. La familia entera trabaja. Pastor, ¿qué le pasa a usted hoy? No, tengo a Dios adentro. Dios habla por mí. No, ya estamos cansados de decir, yo me dispongo. Qué lindo mensaje, qué lindo mensaje. El amén tuyo va a ser hacerte presente en cada culto, hacer vigilia en tu casa, llamar a tu mujer y a tus hijos, hacer vigilia en tu casa. Entonces dice, ahora yo lo creo, te va a decir Dios a ti, que tú estás comprometido, que tú estás haciendo pacto con tu casa. Eso es lo que Dios quiere lograr hoy, aquí contigo. Que no te engañes más. La palabra de Dios no es para admirarla y aplaudirla, es para amarla y vivirla. Por lo menos un aplauso. Pastor, vino virado, porque Dios está virado. Y yo me viro donde Dios se vira, porque yo lo sigo a Él.
Yo quiero pronto alegrarme como Ezequías. Y se alegró el pastor Fernández al ver que todo el pueblo que escuchó la voz del Señor se dispuso, hizo pacto con el Señor, y llegó la oración a las casas, entre los esposos orando y con los hijos orando y en vigilias. Y ya eso de que voy hoy sí, mañana no, y si llueve voy, si no llueve no voy, como la cosa no sazón. No. Yo hago pacto con Jehová, que venga lo que venga, pase lo que pase, voy a amar a mi Dios con todo mi corazón. Ya me decido, ya lo determino. Yo no estoy enojado, estoy convencido. Miren cómo comienza el capítulo 30. Ahí se une todo el pueblo. Pero yo quiero llegar a la segunda vez que se usa la palabra aquí. Comencemos con el 1. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá. Acuérdense que habló con los sacerdotes, ahora con todo el pueblo. Y escribió cartas a Efraín y a Manasés. Efraín y Manasés era un remanente, porque ya se lo había llevado a Siria, a las naciones, y quedó un grupito allá, y a ellos les hizo un llamado para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. El 2. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque no estaban listos en el mes primero, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Seguimos. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Y miren qué pasó. Ahora viene así, la segunda vez la palabra. ¿Y qué hicieron? Determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba, que es la parte más sur, hasta Dan, que era la parte más norte, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Wow. ¿Qué pasó? Determinaron hacer pregón. En otras palabras, esa determinación que tomó el rey personalmente, que se la llevó a los ministros, a los príncipes, dice: ahora hay que hacer que el pueblo también se decida. Aún el remanente de las 10 tribus que se habían ido ya, y mandó los correos. Y saben ustedes, esta palabra ahí, determinaron, esa palabra se traduce disponer. No es el mismo verbo que significa corazón, alma, no. Esta es otra palabra. Esta palabra se traduce también prepararse, disponerse. Entonces el pregón fue para todo el pueblo ahora. Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así va Dios. Ese es el camino. Esa es la ruta de Dios, hermanos. Por ahí va Dios. Yo no tengo el tiempo, solamente quiero leer algunos versículos. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado. Y decían: hijo de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Está hablando a las 10 tribus. Quedaba un grupito y le está haciendo un llamado a ellos a que se vuelvan a Dios. Volverse a Dios es convertirse, hermanos, dar la vuelta. Y eso es lo que decía de Juan el Bautista: hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Tú sabes lo que significa disponerse? Primeramente, decidirse a arrepentirse, confesar los pecados
y volverse a Dios. Y después caminar con Dios. Y eso, todos los ejemplos que hemos usado en los mensajes hasta ahora nos hablan de eso. Sí, vamos a seguir con el versículo que sigue, porque no tengo mucho tiempo. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios. En el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, dice, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente. ¿Cómo es Jehová? ¿Cómo es Jehová? Misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. Denle un aplauso al Señor. Ahora se lo voy a pedir. Wow, qué llamado. ¿O acaso no fueron las primeras palabras del Señor para nosotros, que es misericordioso, clemente, tardo para la ira, insiste en llamarnos, porque no quiere hacernos daño? A ellos se lo mandó a cautividad, pero Dios duró más de 200 años tratando de evitarlo, enviando a los profetas, envió a Elías, envió a Eliseo. Está hablando de las tribus del norte. En el sur, en Judá, mandó a Jeremías, a Ezequiel, más tarde a Daniel, del otro lado en Babilonia. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a saltar al versículo 12. Del 12 al 15, ahí rapidito. Dice: en Judá también estuvo la mano de Dios. Acuérdense que está hablando a los del norte, ahora viene a hablar a los del sur, a los de Judá. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Dio qué? ¿Un solo qué? No oigo, pueblo. ¿Un solo qué? Eso es lo que Dios quiere hacer con todos. Darnos un solo corazón. Versículo que sigue. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes en levadura en el segundo mes. Una vasta reunión. Leamos hasta el 15. Y levantándose quitaron los altares. ¿Qué cosa quitaron? Que había en Jerusalén. Quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón, o sea, llevaban al basurero. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. ¿Saben por qué lo hicieron? La Pascua representa la redención. Israel salió de Egipto celebrando la Pascua y fueron redimidos por la sangre del Cordero en la puerta de cada familia, de cada casa de los hijos de Israel. ¿O no es así? Por eso el llamado, Él hace pacto con Dios en la fecha del pacto, porque la Pascua es la fecha del pacto para Israel y para nosotros que celebramos la redención, en este caso en Cristo Jesús. Ese es el versículo, ¿cuál? El 15. Dejémoslo ahí hasta el 15. Y yo quiero que para terminar, porque así lo ha dirigido el Señor. Miren, versículo 18. Vamos a leer 18 hasta el 23 y ahí terminamos, para que ustedes vean lo que sucedió. Ya sabemos que dice aquí el 18: porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Qué lindo.
Ellos no estaban purificados. Se sobreentiende que no podían celebrar la Pascua. Él, como caudillo, ora al Señor: Señor, perdónalos. Perdónalos. No van a cumplir de acuerdo al rito. Yo tengo un mensaje en el libro que habla que para Dios es muy importante preparar el corazón que el rito, sin quitarle importancia al rito y la fecha. Y él oró a Dios y dice: Dios, estos han preparado el corazón. No están limpios ceremonialmente, pero han preparado el corazón para ti. Por consiguiente, perdónalos y permíteles que participen. Qué hermoso. ¿Y qué hizo Dios? Versículo que sigue: a Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de la purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías. Diga conmigo, ¿qué cosa? ¿Y qué cosa hizo? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Padre, escucha a tu siervo Juan Radamés y sana a este pueblo. ¿Saben por qué ese versículo está ahí? Porque en el versículo anterior está diciendo: esta gente no está purificada, no puede celebrar la Pascua de acuerdo al rito de Moisés. Pero Señor, han preparado su corazón delante de ti y están listos y dispuestos de corazón. Sana sus corazones, Señor. Y Dios oyó al caudillo. Y yo oro a Dios que sane tu corazón. Y que tu corazón se disponga para Dios y se decida y haya una determinación de servir a Jehová. Pero vamos hasta el 23. Estamos en el 21. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo. ¿Cómo lo hicieron? Y glorificaron a Jehová todos los días, los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Restaurado el corazón, se restaura el culto. Diga: cuando se restaura el corazón, lo que sigue es restaurar el culto. Y habló Ezequías, escuchen ahora los 2 versículos que siguen. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas. ¿A qué habló? Que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificio de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Ahora viene 23, la tercera vez que se usa la palabra, el verbo determinar. Y toda aquella asamblea. Okay. Yo quiero que tú veas esto. El primero que determinó fue el caudillo. Por eso yo determino de todo corazón servir a Jehová. De corazón, de alma, con todo mi ser. El caudillo fue el primero que determinó. Luego llamó a los sacerdotes. Y los sacerdotes también determinaron. Luego sonó trompeta por donde quiera. Y entonces ahora toda la asamblea, toda aquella asamblea, los de Judá, los de Efraín, todos juntos, toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días. Y la celebraron otros 7 días con alegría. Párate ahí, hermano. Óyelo bien. Cuando una persona se decide por Dios y decide disponer el corazón para Dios, determina darle el corazón a Dios. Oye bien, no le resta a Dios, sino que le suma a Dios. En otras palabras, la fiesta era por 7 días. Cuando terminó dijeron: no, 7 días es muy poco.
y determinaron darle 7 días más a Dios. Cuando, fíjense acá, corazón dispuesto significa que a Dios se le da de más, no se le da de menos. No es que voy el domingo y el jueves no. No que oro un día y el otro no. Todo lo contrario. Dios está sumando. Y le voy a decir una cosa. Si en cualquier momento yo me paro, usted se va a encargar de empujarme. Pero desde ahora en adelante vamos a buscar a Jehová con todo nuestro corazón. Amén. No vamos a llenar la semana de cultos, pero vamos a hacer vigilias. La instrucción de Dios es: tú como caudillo en tu casa, haz vigilias personales de 3 horas. Digo 3 horas porque simbólicamente una vigilia son 3 horas. Puede ser más, puede ser menos, no importa, pero 3 horas por lo menos. Tú, después hazlo con tu esposa, con tus hijos. Sigue la instrucción. Toca trompeta. Llama al culto. Llama al culto. Cuando yo me convertí a los 16 años, como yo era el único en mi casa, yo iba a casa de una hermana llamada América. No sé, seguro ya murió, una sierva de Dios. Tenía 2 callos en la rodilla, tanto que oraba. Y allí no se ora mucho, donde yo estaba. Y saben ustedes, yo iba en la mañana y en la tarde a su casa, porque hacía el culto en la mañana y el culto en la tarde. Y saben que tenía 2 hijos en la universidad que eran prácticamente ateos, o creían en Dios. Tenían 2 más, una mujer y un hombre, un joven, el más joven de la casa, eran 4. Y ella no llamaba, hermano. Ella entraba y comenzaba a cantar. Y venía uno y se sentaba. Y seguía cantando y venía el otro y se sentaba. Y seguía cantando y venía el otro. Hasta que aún los ateos que estaban en la universidad, que yo sé, por lo menos uno de ellos era bien ateo, se sentaba allí. Y yo naturalmente iba a eso y me sentaba yo allí. Vamos a hacer sonar el pregón, llamando a los que están como los de Israel en problemas, que están distanciados de Dios, están aturdidos, están divorciados, están desentonados. Porque cuando se dispone el corazón se determina y persiste, como hemos dicho. Lo hace con gozo. Y en vez de restarle tiempo a Dios, se aumenta el tiempo de Dios. 7 días más. ¿Recuerdan ustedes cuando se hizo eso la primera vez? En tiempo de Salomón. 7 días y aumentaron a 14. Salió del pueblo a decir: nos quedamos con hambre y sed. Vamos a hacer una vigilia de 7 días más. Prepárese, porque muy pronto vamos a hacer una vigilia hasta el amanecer. Usted va a salir de aquí borracho, pero no borracho de sueño, borracho de la presencia de Dios. Con alegría. Y toda aquella asamblea, qué lindo. Cuando el rey se decide, el pueblo se decide. Miren el orden. El rey se decidió, los sacerdotes determinaron, se sonó el pregón y todo el pueblo determinó. El pastor se decide, los ancianos y pastores y líderes se deciden. ¿Y el pueblo qué va a hacer? Nos decidimos. Dele aplauso al Señor. Amén. Determinó el líder. Determinaron los líderes.
Determinó todo el pueblo. Y no solamente decidieron celebrar la Pascua a Jehová por 7 días, sino 14 días. Vamos a darle de más a Jehová. Porque cuando usted está contento, usted está de más. ¿Es cierto? Herodes, ese desgraciado, estaba contento por su cumpleaños y miren lo que hizo. Le costó la vida a Juan el Bautista su gozo. Quiso premiar a aquella prostituta que le bailó sexual allí. Ya ustedes saben cómo hacían esas bailarinas en esos días. Sensualmente ya. Y complació a todos y el hombre se llenó del gozo diabólico. Y ustedes saben lo que pasó allí. ¿Qué dijo Asuero cuando se alegró con Esther? Te doy hasta la mitad de mi reino. Pero el Señor nos dio una palabra profética acerca de Esther. Y un hermano me mandó un texto y me lo recordó. Esther, oigan bien, Esther. Se presentó delante del rey con un banquete. Y después el rey dice, pero di tu petición. No, todavía no. Te voy a hacer otro banquete. Porque si tú quieres ver al rey contento, hazle banquete. Hicieron un banquete por 7 días. Y después por 7 días más. Y el corazón del rey, o sea el Señor ahora, estaba contento. ¿Y qué hizo? Bendijo a todo Israel. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos. Bendecirnos. Yo no sé lo que va a pasar en los próximos días o meses. Yo no lo sé. Pero yo sé que Dios está tocando trompeta y está llamando al pueblo a preparar el camino al Señor. ¿Le preparamos el camino al Señor? Amén. Levántate conmigo. Vamos a orar a Dios. Yo sé que tú no te quieres ir, pero tenemos que irnos. Voy a orar ahora, hermanos. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Voy a orar por ti en el nombre de Jesús. Amén. Padre bendito, Dios bueno y eterno. Gracias. Gracias, Señor. Yo no quiero subir la voz. Solamente te pido que tú me escuches. Y tú escuches a este pueblo. Dios mío, tú nos has amado. Tu amor ha sido de décadas con nosotros como congregación, dándonos tanta palabra, tratándonos con tanta deferencia, con tanta gracia y misericordia. Y ahora que tú quieres hacer una obra en las naciones, en la iglesia de las naciones, nos está incluyendo y nos está llamando. Dios mío, toca nuestros corazones. El corazón, tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú haces la obra. Nosotros simplemente respondemos. Ayúdanos a responder, dándote el corazón, dándote la voluntad y decidiéndonos por ti. Yo quiero, Señor, en nombre de los ancianos de la iglesia, hacer una alianza contigo, hacer un pacto contigo. Siempre te hemos buscado, pero esta vez te vamos a buscar como nunca, Señor. Y así como tú obraste conmigo quitándome el sueño para hacerme vigilar, porque yo no programé vigilias, tú lo hiciste. Así yo sé que tú te vas a meter entre nosotros y tú vas a hacer circunstancias y vas a producir necesidades para que te busquemos, esta vez de todo corazón. Señor, la palabra clave es determinar, es decidirse. Yo me decido. Y tú, hermano, levanta tu mano al cielo si tú te decides y Dios te va a ver. Mis ojos están cerrados, yo no tengo que verlo. Te decides, no levantes la mano si no te decidiste. No tengas temor, decidiste porque tú eres débil. Porque Dios solamente quiere la disposición de tu corazón.
Del hombre son las disposiciones del corazón. El resto le toca a Dios. Dale la disposición a Dios. Dile: Señor, yo te entrego mi deseo, yo te entrego mi corazón, yo te entrego mi alma, yo te entrego mi aliento. Señor, yo quiero, Señor. Ahora lógralo en mí, Señor. Señor, lógralo en mí, Señor. Yo quiero amarte, Señor, como tú eres digno de ser amado. Con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza, con toda mi alma. Yo quiero, Señor Dios mío, comprometerme contigo, Señor. Yo quiero tener una relación de amor y de compromiso contigo, Señor. Yo no quiero ser un palabrero, Señor. Yo no quiero ser un emocional en la relación contigo, Señor. Yo quiero comprometerme contigo. Hacer un pacto contigo como tú lo tienes con nosotros en Cristo, Señor. Por favor, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mira nuestra necesidad. Mira, Señor, oye nuestra oración. Presta oído, Señor, nuestro Dios. Y gracias por hablarnos con firmeza y determinación. Nos ha hablado con determinación para producir determinación en nosotros. Nos ha hablado con decisión para producir decisión en nosotros. Nos ha hablado con amor para producir amor en nosotros. Nos ha hablado con tu voluntad para producir voluntad en nosotros. Ayúdanos a saber distinguir tu voz cuando tú estás hablando, Señor. Por favor, que esta oportunidad no se pierda, Dios. Haz una obra que se vea, no en este momento, sino cuando salgamos por esa puerta en los próximos días, meses y años. Basta ya, Señor. Queremos que se vea tu fruto en nuestras vidas. No queremos ser palabreros, queremos el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Queremos la realidad de un Dios vivo. Queremos vivir en vida con el Cristo resucitado. Queremos vivir en el Espíritu, con el Espíritu del Señor que guía nuestras vidas. Por favor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oro. Yo te bendigo, mi hermano, mi hermana. Oro al Señor Dios de Israel, que tenga misericordia de ti, que despierte en ti todo lo que esté dormido, que te dé una impartición por el Espíritu Santo, que se apodere hoy de tu corazón, para que la obra de Dios se vea en ti, la luz de Dios se vea en el sendero de tu vida y en tu casa. Que la victoria de Cristo sea tu victoria. Ese es el deseo de Dios. Desde ahora en adelante Dios quiere que tú camines en rectitud, en el gozo de la salvación, en la decisión a favor de Dios y de su propósito. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.